Sean bienvenidos a una nueva entrega de este programa especial de verano. La tertulia en verano en Valdepeñas se transforma en la terraza y por primer año, después de siete temporadas ya en emisión en antena, pues visitamos Casa Cañitas, que es un establecimiento muy frecuentado en el barrio de Los Llanos, en la avenida de los Estudiantes. Yo les cuento, antes de entrar en materia de los temas a debatir y a tratar y hablar de ellos en el día de hoy, que son especialistas en desayunos y en productos de elaboración y producción propia, y una recomendación que nosotros les hacemos llegar porque nos acogen de manera hospitalaria por primera vez en este verano de 2026, y vamos a hablar de asuntos pues que son bastante menos gratos, porque los incendios forestales se están protagonizando, qué duda cabe, este verano en el plano informativo de 2026 en todo nuestro país, en toda la península. En lo más cercano tenemos ejemplos con dos incendios de dimensión, digamos que mediana, en la sierra de Viso del Marqués, bien cerquita, y en algunos otros puntos de la provincia, como por ejemplo Puerto Llano o Brazatortas. En el ámbito de Castilla-La Mancha, pues que les cuento, la provincia de Toledo, limítrofe con ella, pues Madrid, la comunidad de Castilla-León, la provincia de Ávila, que registra el mayor de los incendios que desde que existen este tipo de registros se han dado en nuestro país, con más de 70.000 hectáreas arrasadas, y después de prácticamente una semana en activo, las fuerzas, los recursos de que disponen tanto las comunidades autónomas como el Estado central, pues siguen combatiendo. Y hemos visto en el día de ayer, en el día previo a la grabación de esta tertulia, que son 2 días previos a que ustedes la vean en su estreno, hemos visto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, pues hacer un anuncio ciertamente halagüeño, diríamos, optimista, porque se ha desescalado del nivel 3 de emergencia nacional al nivel 2. Ya hay un mayor control sobre estos dos grandes incendios que casi han acabado derivando en un solo frente, y hay una gran barrera, digamos, un gran cortafuegos de seguridad que protege el norte de la provincia de Toledo. Vamos a ver ese minuto y medio de declaración de Emiliano García Paje. Castilla-La Mancha sale del nivel 3 de emergencia de los grandes incendios de Ávila y de Madrid, habiendo conseguido objetivamente poner una frontera, una defensa extraordinaria para evitar que esos incendios vayan al sur, poniendo a salvo la provincia de Toledo, con mínimos daños y sobre todo sin ningún tipo de afección a inmuebles, a núcleos de población. En el incendio de Guadalajara salvamos todos los núcleos de población, salvamos, por supuesto, la vida de todo el mundo. Y también en el caso de este macroincendio, el más grande que ha tenido España en lo que conocemos de registros, también hemos conseguido poner una frontera ante los incendios en la provincia de Toledo, por tanto en Castilla-La Mancha. Al salir del nivel 3, recuperamos el control sobre todos nuestros operativos, sobre todos nuestros dispositivos, sobre todo para poder atender con total tranquilidad otros incendios en la provincia de Toledo y en el conjunto de la región. Pero tengo que decir que seguimos en guardia y además apoyando claramente tanto al incendio de Burgohondo, tenemos efectivos y técnicos planteados ahí, y también en el de Madrid, en Robledo de Chabela y en otros destinos, porque lógicamente es un compromiso de todos y estamos todos afectados por el mismo problema. Como conclusión más notable es que la coordinación de los incendios en nuestra comunidad autónoma en lo sucesivo y en la actualidad pasan a depender exclusivamente de decisiones autonómicas, y ya no hay esa integración, esa subordinación al mando único coordinado del Estado central. A destacar esa importante colaboración entre comunidades autónomas y junto con ellas la fuerza del Estado central, principalmente a través de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, que ha actuado en los escenarios más extremos. Paso sin más a saludar y a presentar a la mesa de hoy aquí en Casa Cañitas. Hablamos con José Guzmán Piña. Él es abogado, él es ornitólogo y él es activista, miembro de Ecologistas en Acción.
Pepe Guzmán. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Julián. Gracias por acompañarnos. Les tengo que decir, les tenemos que hacer constar que por primera vez en 7 años de este programa en emisión, se está grabando en horario de mañana. Por lo tanto, mi agradecimiento a los componentes de esta mesa de hoy que han hecho su organización particular y personal para poder acompañarnos. Antes de pasar al resto de componentes de la mesa, desde Ecologistas, ¿qué circunstancias anómalas encontráis que están agravando el escenario de los incendios forestales en este verano en nuestra península? En este verano y la tónica que llevamos, hay que acordarse del año pasado. Todavía no ha empezado agosto. Agosto del año pasado fue un infierno, donde no bajamos durante 15 y 20 días de los 40 grados. ¿Qué circunstancia anómala? Ya no es anómala, por desgracia. El cambio climático ha venido a nuestras vidas y se ha instalado. Esa es la circunstancia, cambio climático, básicamente. El fuego lo compone tres elementos, lo que se denomina el triángulo del fuego, que es calor, combustible y oxígeno. El calor ha aumentado. Conforme aumenta el calor, la deshidratación de la vegetación es mucho mayor, se hace más combustible, aumenta exponencialmente el riesgo. Y de ahí que tengamos estos incendios ahora que se comportan de esta manera tan catastrófica, y el cambio climático, además añadido a muchas más circunstancias que han ido variando con el tiempo, es lo que está marcando la pauta y es lo que nos toca aceptar para adaptarnos a estas nuevas circunstancias que ha venido a instalarse y a quedarse en nuestras vidas. Muy bien. Fernando Prieto, expresidente de la Denominación de Origen del Vino de Valdepeñas, ex primer teniente de alcalde de la ciudad de Valdepeñas y agricultor, como todos ustedes conocen. Fernando, muy buenas. El campo de nuevo y la ganadería en el punto de mira de las sospechas acerca del origen de algunos de los incendios más importantes y de dimensiones mayores. Se me viene a la cabeza alguien que estaba trabajando con máquina pesada en un ámbito forestal y que ha dado lugar a uno de los incendios más colosales que hemos padecido en estos últimos días. Pero en definitiva, el campo en el punto de mira de la opinión pública. Buenos días. Bueno, yo lo mismo que se nos culpa, creo que algunas veces en demasía, también hay que recordar que desde que existe el abandono en el campo también existen muchos más incendios, aparte del cambio climático, es decir, no solamente estamos en la parte negativa, que yo creo que tampoco solamente es eso, porque muchas veces abandonamos las tormentas, que también tienen su importancia, es decir, que no siempre todo es por mano del hombre, ni siempre tampoco es por parte de agricultores con maquinaria pesada. Parece que se nos está estigmatizando en exceso. Negligencias existen, evidentemente, hay negligentes, y yo creo que eso hay que tratar de evitarlo. Pero de eso a que sea el sector agrario o que sean los agricultores, en definitiva, los que somos poco menos que pirómanos, creo que no, ni muchísimo menos. Hay ciertas circunstancias que pueden ocurrir, es decir, maquinaria pesada sigue existiendo en carreteras, maquinaria pesada sigue existiendo en límites de poblaciones y no las cortan, es decir, que no solamente es parte agrícola, hay mucho más, ¿no? Camiones, hay cunetas que dejarían mucho que desear conforme están, hay riberas de río, riberas de cañadas, hay sitios donde realmente no se ha hecho limpieza y por ahí circulan no solamente parte agrícola, circulan muchos más vehículos que también pueden ser inicio de un fuego. Bien, Victoriano González de la Leja es el componente que completa esta mesa de esta terraza de hoy. Victoriano, a quien han tenido puesta la chaqueta y el traje de alcalde, qué cuerpo se le pone, cómo se le pone un poco el pensamiento, solidarizándose con aquellos municipios que han visto las llamas muy de cerca. Yo, tirando mucho de memoria, tu circunstancia no fue en absoluto la misma, pero a ti se te prendió un par de veces el vertedero. Sí, el vertedero fue tremendo y además el humo tóxico que salía del vertedero por los lixiviados amenazó Valdepeñas y hubo serios problemas. Eso te crea una psicosis tremenda, te sientes impotente, te sientes de alguna forma sin saber qué hacer y cómo atender a tus vecinos y cómo atenderlo todo. Y la colaboración es muy importante, pero a veces te falta y entonces, bueno, te acuerdas de muchas cosas que a lo mejor tenías que haber hecho y no has hecho, algunas medidas que tenías que haber tomado y no se han tomado,
pero que la verdad es que en un momento de eso, cuando estás al mando y estás al frente no al mando, porque a fin de cuentas el alcalde es el servidor de los ciudadanos, estás al frente de una ciudad y tienes que gestionarla, el dolor es inmenso. Cómo atender a tus ciudadanos, cómo sobreponerte a todo eso, cómo hacer posible que se sientan en mejores condiciones y soporten mejor el dolor de perder la casa, el negocio, todo, absolutamente todo lo que tiene. Eso es muy doloroso. Pero también es que dentro de lo que estábamos comentando, es verdad que puede haber en el campo, es verdad que puede haber los incendios de esta generación y todo lo que viene con el plan cambio climático. Quien lo niega está loco como una regadera, si no, no tiene ningún sentido que lo diga. Pero también hay gente que son depravada, que quizás los menos, pero también hay pirómanos que hacen un daño tremendo. Todavía no sé por qué, pero les da por ahí, porque cuando hay un incendio en 4 o 5 sitios, eso es más claro que el agua, que ha sido provocado por alguna mano humana increíblemente terrible, que tenía que estar en la cárcel y de ahí no salir. Entonces, todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener cuidado. Y ahora mismo que los incendios se están en Valdeusó, aquí en Bordeaux, en la parte de Ávila, Toledo y sobre todo Madrid y Ávila, y que ahora que toca intentar paliarlos de la mejor manera, acabar con ellos, cerrar los perímetros y dejarlos apagados en el menor tiempo posible. Y lo más importante ahora mismo, y ahí juega un papel las administraciones, ayudar a las personas que han sido afectadas, y han sido muchas, tremendas. Yo me pongo en su lugar y debe ser terrible. Es verdad que en otros países pasa igual, en Francia o Portugal, pero estamos en España y ahora mismo toca cerrar eso cuanto antes, apagarlo cuanto antes, y queda, como bien decía José, todo el mes de agosto, que es terrible. Hay que tener mucho cuidado, mentalizarnos todos en qué situación estamos y empezar a pensar desde ya cómo arreglamos la vida de todas esas personas. Bien, pues a partir de este momento, y como no puede ser menos, y más aquí en Casa de Cañitas, donde nos encontramos en esta ocasión grabando para ustedes la tertulia de actualidad semanal en este verano, yo declaro abierta la barra libre de opinión, y en este caso lanzando al representante de Ecologistas en Acción pues alguna opinión, algún punto de vista que sea planteado desde mi izquierda, en el sentido de que el campo, que tanto se le señala como punto de origen de algunos o de muchos de los, sobre todo en época de recolección de cereal, también suele ser o ha sido un factor de aminoración de riesgo de los incendios forestales. Yo no sé cómo lo veis en un cómputo global el hecho agrícola en el contexto de los incendios forestales. Bueno, en el cómputo global está claro y está demostrado así que el abandono de la España agrícola, la pérdida de cultivos ha venido a ser sustituida por vegetación que se ha ido recuperando. El matorral ha crecido, el matorral en algunos casos se ha hecho bosque regenerado joven, y ha crecido la zona arbolada, la zona con vegetación arbustiva o arbórea en este país ha crecido mucho. Y eso está muy bien, de hecho los ecologistas lo hemos celebrado, y los naturalistas, porque ha supuesto también la recuperación de biodiversidad, pero evidentemente tiene sus riesgos. El campo ahora mismo está estructurado de una manera muy distinta a lo que era hace 15 años. Se han perdido el tejido rural y el tejido social que mantenía caminos, que mantenía prados, que mantenía linderos, que mantenía áreas que hacían de corte a fuego. Se ha perdido, eso se ha desestructurado y ha crecido exponencialmente la masa vegetal en lugares que antes eran parcelas de cultivo, que han sido abandonadas y han sido ocupadas por el monte. Eso evidentemente configura un panorama que hace que no sea un solo factor lo que hace que el riesgo, que la situación de riesgo ahora sea exponencial y que la tengamos que sufrir todos los años. Si aparte de eso le sumamos que las temperaturas cada vez son más altas, y además el cambio climático, no se habla de que, bueno, pues sí, que las temperaturas suben de media, 2 grados han subido,
pero es que no es una media que esté diseminada de una forma equitativa y que no tenga... el impacto es mucho más, porque los cambios son extremos, las temperaturas son extremas y siempre actúan de forma muy agresiva. Se ve con las danas, se ven con las olas de calor que se suceden unas a otras, entonces todo eso configura un cóctel que no solamente en España, desgraciadamente lo están viviendo países como Francia. Países como Francia este año, ¿cuántos miles de personas han muerto en Francia por el calor? Y en Alemania, pues también todo eso se denota también en sus montes y en sus bosques. Está ardiendo. El bosque de Fontainebleau se quemó en torno a, no sé si fueron 2.000 hectáreas, en las inmediaciones de París hace escasos 2 semanas. ¿Cómo está Burdeos? Burdeos está están tremendo. Con casi 200.000 desalojados. O sea, esto no es que sea dramático, esto es una emergencia que, sobre todo en los países del ámbito mediterráneo, tenemos que empezar a asumirla y tenemos que trabajar formas de resiliencia con estrategias de Estado, no ya de comunidades autónomas. Recordemos que las competencias en materia forestal y de incendios son de las comunidades autónomas, pero aquí ya no hay fronteras. El fuego no entiende de fronteras, el cambio climático y el cambio global no entiende de fronteras, y por supuesto que se necesita implantar acciones, no ya acciones, sino adaptaciones a situaciones de emergencia, que ya no solo es emergencia climática, pero que evidentemente vienen marcadas por la emergencia climática. Si hacemos un vistazo global, no solamente al cambio climático, que influye, pero hay muchos más aspectos que no se han tomado a su debido tiempo las medidas que se tenían que haber tomado. Pongo por ejemplo, lo mismo que ha cambiado temperaturas, que ha cambiado parte del clima, también ha cambiado el modus vivendi de la propia sociedad. Hemos abandonado la parte rural y nos hemos ido y nos hemos hecho urbanitas, núcleos importantes con un abandono importante. Hemos cambiado el modo de vida. Antes nos refrescábamos tomando en la calle el fresco, ahora no, ahora aire acondicionados, consumos, esquilmación de la naturaleza. No la queremos, pero la realidad porque la practicamos. Y como eso es todo un contexto, si aquí no atajamos todo ese contexto, vamos a tener déficits muy importantes y muy difícil de atajar. El abandono de la agricultura en toda Europa, que va a venir muy deprisa y cada vez más con los acuerdos que se ha hecho en plan global, eso va a hacer que se quede todavía mucho más abandonado el mundo rural. Y como consecuencia va a traer, porque aunque pensemos que no, el aforamiento de mucha masa vegetal y sobre todo ratiza, para que nos entienda la gente, malas hierbas, que ese es el combustible ideal para que se produzcan incendios, porque la borea luego prende, pero si no hay ratiza es difícilmente. Y si tenemos en cuenta que en España, a modo general, tenemos aproximadamente el 55% de la superficie boscosa, aproximadamente, de la cual hay unos 18 millones arbóreas, el resto es matorral y ratizo. Imaginaos la cantidad de combustible que hay en la superficie española. Yesca. Eso es combustible total. Si no atajamos eso como concepto global, no solamente como cambio climático, tendremos un verdadero problema. Pero lo más preocupante de todo, bajo mi punto de vista, es que del cambio climático y de estos cambios que tenemos en toda la sociedad, venimos hablando desde los años 80 y prácticamente se han tomado pocas medidas. Si eso seguimos así, sino simplemente lamentándonos cada año cuando tenemos incendios, pues cada año tendremos mucho más problemas porque va creciendo la parte de abandono rural, que en definitiva es la que se prende fuego. En las grandes ciudades hay muy pocos fuegos, porque el círculo de alrededor está bien cubierto para que no se prenda fuego. En los municipios rurales pequeñitos, como hay abandono, la vegetación, las malas hierbas en definitiva, van creciendo, que eso simplemente con un cristal caído hace de lupa y puede encender. Es decir, seamos todos conscientes de lo que se nos viene encima y cómo tenemos que atajar. Y cuando hablamos de decir, es que hay que atajarlo en invierno, es verdad, pero hay que poner cuartos sobre la mesa. Si eso no se hace, el año que viene más.
y al siguiente unos pocos Esto más, es una cuestión y al siguiente mucho una más. cuestión capital. Es una cuestión que, en lo que decía, es que además el cambio de sociedad se ha producido de una manera sustancial y muy rápido. Rapidísimo. Va por delante de nosotros. Esa situación la tenemos que asimilar, y la tenemos que asimilar desde la perspectiva de prevenirlo, cuidando lo que antes hacía el campo, que no lo hacemos ahora, pero hay que prevenirlo, es decir, tomando medidas para que esa yesca no crezca de esa manera. Y no es verdad esos bulos que están diciendo que está prohibido quitar en el campo. Eso es mentira, es sencillamente un bulo. Se puede limpiar el campo, se puede cuidar el campo. Hay situaciones muy particulares que hay que pedir permiso, pero en general se puede limpiar el campo. Y luego después hay que tomar medidas. Se puede y se debe. No, se puede y se debe. Bueno, habría que obligarlos. Habría que obligarlos. Y es que Es una obligación, los ayuntamientos exige la y las ley de comunidades, Montes. las comunidades tienen que obligarlo, tienen la obligación de prevenir todo eso. Y otra cosa también muy importante, a tenor de lo que nos está pasando, ese cambio tan profundo que tú anunciabas de la sociedad, hay que dotarlo de medios. Es verdad que hay que poner dinero, pero también medios humanos, y no reducirlos. Como esos están ahí durante el invierno, no hacen nada. No, perdona. ¿Cómo que no hacen nada? Pueden hacer muchas cosas, todos esos bomberos forestales, toda esa gente tiene que estar ahí trabajando para que cuando llegue el verano no nos acordemos de aquello. Y lo están reduciendo a las plantillas, se está reduciendo todo. ¿Por qué? Pues porque eso no se ve, y eso no es verdad, no se puede hacer, pues el daño a la sociedad, el daño al país, el daño en general es irreversible. Mira, no lo hago como queja, pero sí como concepto de lo que se nos puede venir en Europa, a modo no anecdótico como tal, pero sí para que tengamos cierta conciencia. El acuerdo con Mercosur va a traer como consecuencia carnes mucho más baratas que las que tenemos en Europa, y por supuesto de las que tenemos en España. Si ya la ganadería en Europa y concretamente en España es poco rentable, con eso deja prácticamente de ser rentable. Eso va a traer como consecuencia abandono, sobre todo, de la ganadería en extensivo. Eso trae como consecuencia mucha falta de limpieza de muchas zonas. El propio de ganado cultivo. lo hace, que el propio ganado Entonces, lo hace. quiero decir que las miras de la burocracia europea, en este sentido, tiene que ser de distinta manera. En muchos casos, tiene que fijarse en las consecuencias que trae y fijarse sobre todo en el hábitat que hay en cada país y en cada zona. Porque no todo vale. No vale un convenio de Mercosur para el norte de Europa lo mismo que para el sur de Europa, ni para el mundo mediterráneo que para el mundo atlántico. Son conceptos distintos. Es muy fácil hablar también de ovejas bomberas y de rebaños. Lo digo retóricamente. Lo digo retóricamente, porque es que está claro que las cabras, las ovejas, el mundo rural es lo que... Pero es que esas cabras y esas ovejas y esas vacas necesitan seres humanos y personas que vivan en el medio, y ese es el contexto que ha cambiado radicalmente. Pero es que hay muchas más cosas. En este país se ha gestionado siempre todo con el fuego. Ya aquí tenemos una edad los que formamos esta mesa. Acordaos en los años 70 lo que era sobre todo la zona urbanizable de la Costa del Sol y el litoral. Es que era todos los años, se ponía el cielo negro, llegaban las cenizas al mar, se pegaban incendios con intereses especulatorios. Eso, el fuego ha estado en nuestra vida desde siempre. Lo que pasa es que el fuego ahora es de otra manera. El fuego ha cambiado su dinámica, se comporta de otra manera. Los medios de extinción, que estamos de acuerdo en que se tienen que dotar y tienen que... Los fuegos se apagan en invierno, sí. Son fundamentales. Los medios de extinción, es que ahora estamos llegando a la conclusión de que todo se arregla con la UME. No, perdona, la UME es excepcional. Tienen que estar los medios de las comunidades, y cuando haga falta en el tercer nivel, la UME. No, aquí hasta directamente a la UME, venga, sí, perdona. Todo se ha gestionado siempre con el fuego. Lo que pasa es que ahora el fuego se escapa de las manos. Claro. Cuando se provoca un incendio, la mayoría, muchos son intencionados, pero la mayoría son accidentales, pero son por causas humanas. Lo que pasa es que las causas se multiplican ahora exponencialmente, porque hay muchísimos más factores de riesgo, y cuando se propaga un incendio, si aparte de las temperaturas, el comportamiento del fuego, le añades que no hay áreas cortafuegos, que no hay una estructura de la propiedad que corte de forma natural la propensión y la propagación del fuego,
enseguida hasta las ciudades se ponen en riesgo, y ha habido verdadero temor porque el cinturón de Madrid, el de que envuelve Madrid, que llegase el fuego a localidades como Villanueva de la Cañada, como... He comentado una cosa, Fernando, y es que cuando uno construye una casa en el campo, es obligatorio que 15 o 20 metros, un perímetro alrededor de la casa esté limpio. Y he visto casas ahora que son urbanizaciones allí al lado de la casa, no la limpian. Que eso es otro aspecto en el que hay que entrar, en el modelo de desarrollo, en el modelo de urbanismo, en el modelo territorial, que eso es otra cosa, que no solamente son los agricultores, ni el abandono del campo, es el modelo territorial lo que hace que el fuego se haya propagado en la Comunidad de Madrid con riesgo incluso para que afectase a la población de Madrid. La idea que traslada Victoriano me inspira de manera oportuna una idea que plantearemos ya, pero que vamos a empezar a responder y a hablar de ella como componente más de esta tertulia en la segunda parte, y es que precisamente esa cercanía que hemos vivido de las llamas a las urbanizaciones, a las casas, etcétera, pues puede que motive o que sea llegada la hora de revisar las restricciones que las administraciones públicas de los distintos ámbitos establecen cada verano, y que quizá, como decíamos, pues sea el momento de intensificarlas para impedir, pues en esa medida, que haya una afectación y un riesgo, una amenaza cierta de las viviendas, de los hogares, cosa que hasta la fecha en Castilla-La Mancha se ha evitado por los pelos, pero que recordemos, en el verano de 2025 hubo casas y municipios y aldeas que ardieron. No se vayan, venimos enseguida. Reanudamos y les volvemos a saludar. Estamos en La Terraza, la segunda edición de este verano, y La Terraza, como ustedes saben, es la versión veraniega estival de la tertulia de actualidad de cada semana, cada jueves en Televaldepeñas. Y estamos hablando tema monográfico porque es el que ocupa la actualidad a todos los ámbitos de los incendios forestales que están asolando cientos de miles de hectáreas en la península, en Europa, en países como Francia. Las catástrofes es colosal. Acabábamos proponiendo una idea que el presidente de Castilla-La Mancha esbozó aquí muy cerquita, en Viso del Marqués, el pasado viernes, hace muy pocos días, y es que posiblemente haya llegado el momento, vista la virulencia y la superficie que cada vez es mayor en los incendios, pese a que los recursos para combatirlos son también mayores y van en aumento, que es el momento, decimos, de ampliar o de revisar esas restricciones hasta el momento de que, por ejemplo, de la misma manera que se prohibió hacer fuego en forma de barbacoas en espacios públicos, pues ahora se amplíe esta restricción al ámbito absolutamente privado, siempre y cuando que esos chalets estén cerca de un entorno forestal o sensible a que se produzcan llamas. Yo lanzo la pregunta a los componentes de la mesa, a Pepe Guzmán Piña, de Ecologistas en Acción, a Fernando Prieto, agricultor, y a Victoriano González, de La Aleja, exalcalde de la ciudad. ¿Hay que endurecer la normativa, el marco para la prevención de los incendios en nuestra comunidad autónoma, o lo que hay es suficiente, inclusive es ya de por sí estricto? Bueno, es que esto ha venido se ha instalado en nuestras vidas, la nueva realidad, y tenemos que aceptar que esto nos va a imponer nuevas costumbres, que va a venir en forma de normativas y de restricciones, evidentemente, pero también tiene que venir una forma de entender y de educar a la población. Las restricciones en situaciones de emergencia es normal que se impongan, y este va a ser el mejor verano a partir de nuestras vidas a partir de ahora. Eso tenemos que aceptarlo. Tendremos que aceptar, por lo tanto, que tendremos que renunciar a muchas cosas. Las restricciones en el campo y en los usos agrícolas ya llevan años imponiéndose. Lo que pasa es que sientan mal. Yo entiendo al agricultor que tiene que cosechar el trigo que se cae, porque además se cae y las avenas se caen, y que les pongan restricciones a la hora de segar.
Pero es que hay que adaptarse a la nueva realidad. Por supuesto que hay que tener también restricciones en áreas de riesgo como zonas recreativas, y aunque sean privadas, las barbacoas, si el riesgo y el nivel de riesgo que se mide ahora con criterios muy científicos y muy concretos, y están a la orden del día todos los veranos, cuando el nivel de riesgo es potencialmente alto, pues tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Igual que nos adaptamos en su día a no fumar en las terrazas, a no conducir ebrios, a no pasar de ciertos límites de velocidad, y ahora, por desgracia, pues tenemos que adaptarnos a una nueva realidad que viene impuesta por este cambio global, y va a traer cambios normativos, evidentemente. Sí, yo entiendo que efectivamente habrá que ir adaptándonos a las nuevas, como todo, ¿no? Como ha habido el cambio de hábitat, como todo, ¿no? Vamos a tenernos que adaptar. Lo que pasa es que también hay que mirar las consecuencias que eso va a traer consigo. Es decir, desde aquí vemos muy fácil decir, tienen que adaptarse los modos de siega de distinta manera. Perfecto. El agricultor cerealista se le pone cada vez más difícil su actividad. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo mismo que con la viña, que va a desaparecer. O sea, no es una cuestión de decir, deme usted ayuda o no, desaparece. Luego vendrá otras lamentaciones de que no sé si habrá cereales o no habrá cereales para alimentar la población. Claro, ¿no? O a lo mejor ni siquiera, porque lo mismo que aquí, el cambio climático va subiendo hacia el norte de Europa, y ahí ocurrirá lo mismo, y en Asia ocurrirá lo mismo. Es decir, que seamos consecuentes con las medidas que tomamos. Es una modificación de la estructura de la sociedad. Claro, pero si cereales necesitamos para alimentar 11.000 millones de seres humanos, habrá que hay que tener en una cuenta, maquinaria que no haga eso, que no haga daño. Habrá que tener en cuenta eso, porque no se puede segar por la noche, porque por la noche no cortan los peines. Es decir, hablaban de quitar los catalizadores en las cosechadoras en Castilla y León, que están ahora en plena temporada. Hoy día inventamos de todo, se puede modificar de tal manera. No es tan sencillo, hay cosas que no son sencillas. No, ya, los de los catalizadores sí, pero se pusieron por el tema de contaminación. Es decir, hay cosas que se ponen por contaminación y ahora nos hemos dado cuenta que no valen porque puede prender fuego. El catalizador, creo recordar que coge temperaturas extremas que son potencialmente de riesgo en una campaña de siega. Eso es decir, habrá que modificar algunas cuestiones, pero que sepamos que hay ciertas consecuencias que se van a tomar por respeto a la aplicación de la ley de la propia vida, pero que seamos conscientes, ¿eh? Sí, es decir, bueno, que aquí cuando llegamos al tema alimentario, porque esto, la agricultura en definitiva es tema alimentario, que luego no nos lamentemos, que sepamos que vamos a dar pasos que van a traer consecuencias. El cereal en España, si empezamos con esto, desaparece en gran medida, sobre todo las tardías. Las tempranas van a correr menos riesgo, pero las tardías van a tener un riesgo importante, y eso trae como consecuencia más cereales y en definitiva más combustible. O sea, que seamos consecuentes una cosa con la otra. Si no solamente es el campo, porque mira, yo haciendo un senderismo hace muy poco tiempo, me encontré con un grupo de personas que estaban celebrando una romería de una virgen. Todos estaban haciendo lumbre. No puede ser. Era en diciembre y acababa de llover. No. Hace mes y medio. No puede ser. Hace mes y medio no podía. No podía. Tenían que estar ya directamente y eso detenidos. no puede ser. Y no tenemos cuidado. Hace muy poco tiempo me invitaron unos amigos a hacer una barbacoa en su casa, porque estaba cerca. No puedes hacer una barbacoa ni en tu casa. Es que en mi casa, pues ni en tu casa, macho. Ya. No puedes. Sí, es que Y eso es lo que digo, que tenemos que cambiar de adaptarnos mentalidad. a la nueva no realidad. solamente el campo, que también, Fernando, pero la mentalidad de las personas tiene que ser coherente con lo que estamos haciendo. Hemos cambiado la sociedad profundamente y ese cambio tiene que ser. Y luego cuando, termino con y en la construcción, cuando hacemos un chalet en el campo que nos gusta mucho, independientemente de cómo sea el permiso o no de la construcción, límpialo alrededor para que no crees problemas, hombre. Es que eso debería ser ley. Es decir, hay cosas que deberían de ser tal cual. Bueno, en el tema de la limpieza, yo simplemente quiero no dejar olvidado un aspecto importante, que es el papel regulador de los bosques en el clima, en la conservación de suelos y en general en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. No hay que olvidar, no tenemos que tratar a los... es muy fácil lanzar el mensaje de limpiar los bosques, de limpiar los montes. No hay que olvidar que los bosques son bosques, no son jardines. De hecho, en la larga historia de incendios en España, cuando
se quemaban las grandes superficies, lo que se quemaban no eran bosques, se llamaban incendios forestales, pero generalmente se quemaban monocultivos. Ahora, por desgracia, se están quemando, no olvidemos que el año pasado se quemaban las fragas en Galicia, los robledales, los hayedos, los castaños. Todo eso es debido al cambio climático, pero eso no nos debe llevar a limpiar los bosques de sotobosque, de maleza, como se llama, no en maleza. Son plantas que hacen sus funciones retenedoras de suelo. Pero se pueden hacer franjas dividiendo. Las franjas ya están. Si tú te fijas en una imagen aérea de un incendio, verás que todo el territorio español está franjeado. Sí. Está franjeado. Sí. Sencillamente hace falta concienciarnos de que tenemos que convivir con el fuego, de que nuestro paradigma en relación con el fuego y con esta nueva situación tiene que cambiar, y que esto ha venido y es prácticamente inevitable y tenemos que gestionar, evidentemente, para que el impacto sea cada vez menor. Pero no a costa de los bosques. No, y que los incendios son diferentes. Introduzco un nuevo asunto porque si no nos dejamos intacto el guión. Malo es asistir a diario a este panorama de catástrofe medioambiental y natural al que estamos asistiendo, especialmente este verano. Pero si encima echamos gasolina al fuego en forma de política, apaga y vámonos, y vuelvo a decir un refrán recurrente, ¿ves? Nunca mejor dicho. Y me quiero referir, y vamos a lo concreto, a que ha habido polémica política en nuestro territorio, en nuestro ámbito más próximo, en la provincia de Ciudad Real, porque el Consorcio del Servicio contra Incendios y Salvamento, no olvidemos, dependiente o adscrito a la Diputación de Ciudad Real, decidió no enviar medios, no enviar recursos a combatir o a ayudar a extinguir el fuego en Guadalajara, en La Mierla. Fue la única administración provincial, la única diputación que se negó a hacerlo, en aras de no dejar desprotegido los 20.000 kilómetros cuadrados de la provincia de Ciudad Real en un día, en una fecha en que el índice de propagación potencial de incendios era máximo. El mapa estaba absolutamente en rojo. Ya tenemos un poco el caldo de cultivo para la batalla política, porque desde la oposición, en este caso socialista, se echa en cara que se están protegiendo, se están escudando los gestores del Partido Popular y de Vox en los técnicos del consorcio para camuflar una decisión política de no enviar medios, y desde el equipo de gobierno del PP y de Vox pues se acusa de una actitud, de una estrategia un tanto miserable por parte de la oposición, porque de lo que se trataba era de proteger de un riesgo potencial y cierto al conjunto de la provincia, como luego se comprobó que sí que surgieron esos incendios en Puertollano y en Brazatortas. Pues, punto de vista sobre este asunto, ¿qué les parece a los que están más significados con la política? Cuando hay que echar una mano, hay que echarle una mano y se acaba el carbón. No, porque mandes allí un retén, no vas a dejar desprotegido la provincia. Y luego después, si algo ocurre, también te van a ayudar. Yo creo que en un momento determinado, cuando una parte de nuestro territorio necesita ayuda, hay que proporcionársela, creo, independientemente de quien mande o quien deje de mandar. Yo no me estoy metiendo con partidos políticos, ni estoy hablando, pero creo que es necesario corresponder a esa ayuda, y nunca se piensa que cuando se manda algo en ayuda se mande todo, se manda una parte, y eso es importante. Claro, sin duda es así. Yo desconozco exactamente cuál es el potencial de medios que tiene la Diputación Provincial para prevenir incendios. No sé cuál es la dotación. Escaso. Imagino que es escaso porque no son sus competencias. Las competencias son de la Junta de Castilla, de Comunidad de Castilla-La Mancha. Tendrá un retén. Yo entiendo que tendrán pocos medios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en este país a que se hace leña del árbol caído por todo, y causa política se hace por todo, y se va a dar leña. Yo afortunadamente no estoy en esa situación de tener que dar leña, porque no estoy adscrito a ningún partido político y puedo hablar libremente. Y no puedo dar una opinión personal porque desconozco los medios y las dotaciones de la Diputación Provincial, y si realmente eran necesarias preventivamente para aplacar aquí un posible conato. Lo desconozco. Yo sinceramente he creado los técnicos, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Y quiero recordar que la dotación estaba al 80% en el momento que se produjo el incendio de Guadalajara. Tenemos 5 dotaciones con 5 jefaturas, entiendo, y estaban 4
trabajando. Es decir, si mandamos alguna más, evidentemente nos quedamos con menos retén en una provincia importante. Lo mismo le pasaba a Cuenca, a Albacete y a Toledo. Sí, pero yo te digo que cada uno tendrá el criterio que pueda tener. Sí, claro. Es decir, Madrid pide emergencia nacional y encima le critican. Es decir, cuando los hidroaviones son del Estado, no son de las comunidades autónomas, hay 14 y solamente funcionan 7. Es decir, que aquí si queremos tirar dardos, hay para regalar en todos los lados. Pero cuando España está ardiendo, creo, y si técnicamente te dicen de que pueden necesitarlo, sin ser competencia de la Diputación, ojo, sin ser competencia de la Diputación. Eso admite un matiz que ahora lo explicaremos. ¿Qué es competencia de la Junta? Que hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Toda la solidaridad, evidentemente, pero si tú vas a dejar desprotegida tu provincia, hay que tentarse la ropa. Porque si se hubiese ido a Guadalajara y los conatos de incendio que se produjeron aquí hubiesen tomado una dimensión importante, ¿qué se hubiese dicho de la Diputación en ese momento? Es decir, que yo creo que en todos los aspectos, yo entiendo que, y además se ha demostrado de que España en definitiva, Ciudad Real, ha sido solidaria ante una situación de esta. Si no se ha aportado, ha sido en situación porque no se ha podido. No creo que haya sido una vinculación o de vinculación política. Vamos a verlo, Victoriano, vamos a ver la pelea, en concreto, permítaseme el término, en el pleno que tuvo lugar el pasado lunes en el Palacio Provincial en la Diputación, y vamos a ver en primer lugar al presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, que es a su vez alcalde de Bolaños de Calatrava, y frente a él vamos a ver a José Manuel Bolaños, que es el portavoz, él es edil en Herencia. Vamos a ver su réplica desde los bancos socialistas, desde los bancos de la oposición. Porque este gobierno de la Diputación está demostrando que está al lado de la gente, está demostrando que está al lado de los ayuntamientos, está demostrando que es solidario cuando tiene que hacerlo y cuando puede hacerlo. Y no está ni en la demagogia, ni en la mentira, ni en la confusión. En eso está este gobierno. Y este informe técnico es lo que nos guía para las decisiones que se han tomado. Y no a mí, vuelvo a decirle, no a mí, a quien dirige el consorcio. Pero para ustedes es más fácil utilizar el relato de la mentira, el relato de enturbiar las cosas, de confrontar. ¿Y saben por qué? Seguramente por incapacidad. Los ciudadanos esperan, cuando una parte de Castilla-La Mancha sufre una tragedia de esta magnitud, que todas las administraciones remen en la misma dirección. Y sí, han estado todas las administraciones, todas menos la que usted dirige. Usted utiliza como muletilla, como argumento, usted se esconde detrás de esos datos técnicos para justificar lo que, a mi juicio, es una infame decisión. Lo ocurrido es muy grave y ha dejado una imagen de esta Diputación que será difícil de borrar. Bien, pues este es, digamos, el panorama político en lo que nos toca más próximo, que si hablamos de esferas superiores, las lindezas que se han dedicado, pues el ministro de Fomento, presidente de la Comunidad de Madrid, etcétera, en fin, estas cosas en un momento dado sobran. Nada que ver con lo que acabamos de ver, que es un debate estricta y puramente político y de criterio y de punto de vista. Vuestro parecer. Nos queda todo el mes de agosto por delante. A mí me ha dado miedo ver las previsiones, pero entiendo que van a ser rigurosas las temperaturas. Y yo creo que no es el momento de estar enzarzados en batallas políticas. Y si le toca ahora hablar de un plan de Estado, por supuesto que sí, que habrá que hablar de un plan de Estado y habrá que empezar a plantear sobre todo un plan de resiliencia ante esta nueva situación. Lo que está claro es que ahora tenemos que estar preparados porque tenemos todavía mucho verano por delante. Recordemos que el año pasado la mayoría de los de los incendios se produjeron en agosto. Creo que se ha quemado aproximadamente un tercio de la superficie de lo que se quemó el año pasado. Podemos llegar a superar esa superficie porque estamos acabando julio. Entonces, perder energías ahora en disquisiciones políticas, pues bastante tenemos ya los ciudadanos, y los políticos ya deberían de centrarse realmente en evitar que lo casi inevitable, o lo inevitable, porque es inevitable, va a haber incendios en agosto, y pronostico, no me voy a equivocar, que van a ser muchos y que van a ser muy desgraciados. Entonces creo que deben de estar en su lugar para dar respuesta a los ciudadanos allá donde la necesiten.
porque va a ser en muchos sitios. Decía al principio, cuando estábamos hablando del tema, ahora mismo lo que toca no es la política, toca terminar de cerrar estos incendios terribles que están habiendo, ayudar a la gente que ha tenido todo ese tiempo, están fuera de su casa, lo han perdido todo, y hay que ayudarles de la forma que sea, de la manera que sea, y empezar a trabajar un poquito hasta donde se pueda, porque no se va a poder del todo hasta los incendios. Yo creo que hemos tenido un año con tantas desgracias. Exactamente. Y tantas batallas políticas infructuosas que creo que no llevan a ningún lugar, en la que ya están pensando los ciudadanos que los políticos no nos están empezando a representar. Y yo creo que eso hay que cambiarlo, porque la política lo que tiene que hacer es darnos soluciones, no darnos problemas, y últimamente nos está dando problemas, no soluciones. El tema de los incendios, conforme se está proyectando ahora mismo los incendios en el sur de Europa, España, Portugal, sur de Francia, va a empezar en Italia seguramente muy pronto, Grecia está en la misma franja. Es un tema que hay que plantearlo ya a nivel europeo, ya no solamente simplemente a nivel español, sino a nivel europeo, porque lo que se nos puede avecinar de lo que hemos empezado a hablar es muy importante, es decir, vamos a entrar en unas situaciones muy complejas. Y a preparar los medios adecuadamente. Si ese tipo de cosas no se empiezan a tomar como tal, creo que los ciudadanos no lo vamos a entender. Además, trasciende a la cuenca mediterránea, claro, como tú bien dices. Claro, la cuenca mediterránea es muy amplia en la Unión Europea, pero esto trasciende ya. Claro. Esto alcanzará pronto los países escandinavos. Efectivamente, es algo que va creciendo hacia el norte. Va hacia el noreste y realmente ha venido para instalarse en nuestras vidas. Y la respuesta, por supuesto, que tiene que ser de toda la sociedad. Pero los políticos tienen que empezar a responder desde las instituciones más cercanas a las más lejanas, que son el Parlamento Europeo, que además es ahí donde se dirimen y se cuecen las políticas más importantes, los tratados con Mercosur, los tratados a nivel global. Y preparar los medios adecuados. Ese cortoplacismo que parece que tienen los políticos está muy cercano a los ciudadanos, aunque parezca que está muy lejos ahí en el Parlamento Europeo. Sí. Y por desgracia, la reacción es lenta siempre, y con muchas consecuencias. Va por delante el peligro y el riesgo. Si los políticos españoles y los europeos no empiezan a pensar en los ciudadanos y a pensar cómo atajar de verdad los problemas que tenemos, cada vez la desafección es mucho mayor. Y eso trae como consecuencia, pues bueno, pues lo veremos en elecciones tras elecciones. Los radicalismos. Claro, y eso es un gran se radicaliza todo. Eso es un gran problema. Y sobre todo, pues el desvincularte socialmente, y eso, pues eso es una semilla. Si no te sirve para nada, la mentalidad Victoriano, que tienes. Lo estamos comentando nosotros que hemos participado en la política, es decir, el concepto político es para ayudar a los ciudadanos, no para ayudarse cada uno en su puesto político. Eso está más claro que yo creo que tenemos que empezar a pensar de esa manera, y que los políticos que hoy nos dirigen que empiecen a pensar de esa manera. Y transmitirlo a la gente para que empiece a confiar. Si eso no lo hacemos, esto va a ser un puñetero desastre. Lo digamos lo que digamos, y efectivamente no se está haciendo. Simplemente se comenta, pero no se hace. Mire ustedes, el año pasado los incendios ya fueron bastante importantes. Hemos tenido un año, y aquí meto a todos, ¿qué se ha hecho desde el año pasado hasta este? Analicemos. Nos estamos lamentando. ¿Qué vamos a hacer para el año que viene? Es que ya tenemos que empezar a tomar medidas para pagar este, si lo acabo de decir, pero para el resto del año. Si no estamos pensando en eso, si no pensamos en futuro, pues chico, si no nos adelantamos, se pilla. El tema del año que viene será un poquito peor, y al año siguiente un poquito peor. Y te arrollará. Yo creo que la sociedad lo que está pidiendo son soluciones ante cualquier problema, porque las emergencias, y sobre todo cuando son naturales, se nos escapan a nosotros, y un incendio con 1200 grados no se puede apagar. Por desgracia, las soluciones van a venir más lentas. Y ni medios aéreos ni humanos. Nada. El agua, cuando las catástrofes que cada vez son, pues eso, son incendios, son de magnitudes. Los profesionales están alucinando, están viendo algo que no han imaginado ni en sus peores pesadillas. No pueden con ello, no pueden. Hidroaviones, sí, para refrescar el perímetro, pero para apagarlo es imposible, con más de 1000 grados. Si el agua no llega, todos, cuando se han consumido todo, ¿no? No pueden pasar, sí que no pueden llegar, no pueden. Es decir, no llega ese el incendio, el fuego, el cielo arde, el aire arde, llega a autocombustionar. A mí, yo venía de Cataluña y vimos el incendio de Valdiusó.
cuando tú vas por la autovía y ves una franja, que no sé si tendría 30 kilómetros, que tú dices, ¿cómo puede ser esto prácticamente en línea recta? El humo que se va a la autovía, y tú dices, pero bueno, si esto... Métete ahí a apagar. Claro, si esto parece la puerta del infierno. No, Es decir, no ¿cómo puedes vas a apagar esto si esto es imposible? Ni con avión ni con nada, Pues, no puedes. Pero eso al mediodía. Imagínate por la tarde con 40 grados, pero si ahí no hay ser humano que se pueda arrimar. El clima que genera Claro, eso. la temperatura. Y a ver cómo lo haces, porque además no puedes cortarlo atajando el Es principio. lo que tenemos. Porque ¿cuál es el principio? Eso políticamente, ¿cómo se corrige? Ahora que me lo expliquen. Claro. O lo atajamos en invierno, lo vamos poco a poco. Hasta donde se pueda. Creo que la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos y tiene que pensar en futuro. No puede pensar cortoplacista. Muy bien, imposible. pues aquí lo vamos a dejar y yo agradezco la última intervención, sentencia casi lapidaria de Fernando Prieto, porque encierra mucho del pensamiento que aquí se ha expuesto en este programa. Solo dos ideas finales. Si ustedes ven este programa en su estreno, que es el jueves 30 de agosto, pues felices fiestas, porque esta noche empieza la feria de agosto. No sabemos si va a haber fuegos artificiales, entendemos que sí, porque el perímetro de donde se va a realizar la quema está absolutamente limpio, junto al polígono industrial del vino y a la zona norte, el parque comercial que va creciendo en el margen derecho de la avenida de las Tinajas. Así que felices fiestas, porque ya empezamos el mes de agosto, que es absolutamente vacacional, y el periodo de interfiestas en Valdepeñas, que diríamos, entre esa feria de agosto y las fiestas de la vendimia. Y una idea final a lo que hemos estado hablando en la última hora. Si ustedes madrugaron el pasado domingo y salieron fuera del casco urbano de Valdepeñas y percibieron una atmósfera y un cielo opaco, traslúcido, que de entrada podía hacernos pensar en una neblina, una calima veraniega, pues estábamos inicialmente equivocados, y quienes pensábamos, entre comillas, mal, pues llevábamos razón, porque eran los humos del incendio de Guadalajara y del incendio del norte de la provincia de Toledo, lo que nos estaba llegando y lo que nos estaba presentando un sol emergente, pero traslúcido, como con un velo, como con un filtro. Y el aire en esos instantes, lo supimos después, por el Infocan, tenía una calidad casi incompatible con ser respirable. En otras poblaciones, más al norte de la comunidad autónoma, se imponía el uso de mascarillas, y además no de la más sencilla, sino de la FFP2, ¿no? Bien. Así están las cosas y, en fin, no es una cuestión ociosa que dedique una hora de tertulia en la tele. Concienciémonos y obremos en consecuencia. Casa Cañitas se nos ha acogido, tenemos que referirnos a ellos con muchísimo agradecimiento en la última hora, en este segundo programa de La Terraza de Televaldepeñas en este verano de 2026, séptima temporada de La Terraza. A destacarles, para que ustedes lo conozcan, si no lo conocen ya, aquí en la Avenida de los Estudiantes, especialistas en desayuno, sobre todo en desayuno, pero sobre todo también en alimentación, en platos elaborados 100% aquí, in situ, nada de platos precocinados o preelaborados para hostelería, hasta las carnes de hamburguesa están aquí, elaboradas in situ. Con lo cual les recomendamos, además tienen una terraza que la estamos viendo desde aquí, desde esta perspectiva absolutamente acogedora a cualquier hora, en cualquier horario de la apertura de este establecimiento Casa Cañitas en la Avenida Estudiantes de Valdepeñas. Nuestro agradecimiento a ellos. Ustedes, según me están escuchando a mí, están viendo sus elaboraciones, sus platos combinados y sus especialidades. Así que muchísimas gracias a Casa Cañitas, a ustedes muchísimas gracias por su atención. A José Guzmán Piña, abogado, medioambientalista, miembro de Ecologistas en Acción, experto en ornitología, muchísimas gracias. Fernando Prieto, como siempre, Victoriano González de la Leja, pues son ellos de la casa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial y a ustedes un fortísimo abrazo. Hasta la próxima.